Abra su Biblia ahí en Isaías capítulo 54. Es sorprendente saber que hay un ángel, un agente o un espíritu destructor que trabaja para Dios. Asombroso, ¿no? Aunque Dios maneja todo innegablemente, sabemos nosotros que incluso Satanás es un títere porque él simplemente está cumpliendo un papel para que la profecía bíblica se cumpla. Incluso hay demonios que a veces Dios usa para de esa manera poder hacer sus planes. Como espíritus, incluso como aquel espíritu de mentira que indujo a aquellos en el Antiguo Testamento para que pudieran así hacer la voluntad de Dios. Pero este es un personaje, ¿verdad?, tremendo, es un agente destructor de parte de Dios, no el diablo. ¿Por qué? Porque a ese lo podemos reprender, lo podemos echar en el nombre poderoso de Jesús y no hay problema, pero no al destructor. Si Dios manda al destructor, como lo ha hecho y vamos a verlo a través de la Biblia, a ese aunque lo reprendas, aunque ayunes, aunque zapatees, olvídese, ese no, porque fue enviado por Dios. Lo impresionante es que este destructor que usa a Dios, lo usa exclusivamente para ese tipo de destrucciones, porque trabaja para cumplir los planes y los juicios de Dios. O sea, ese destructor está ahí y se activa a medida que Dios lo necesite, o también se activa por la desobediencia. Ya lo vamos a ir viendo. Bueno, la palabra destructor en hebreo es Sashá. Tal vez no lo pronuncie bien porque como no sé hebreo, sé algunas palabras nada más. Y significa, el destructor significa arruinar. Es el que ha arruinado muchas cosas. También significa robar. También significa corromper. También significa exterminar. Y significa castigo. Mire todo lo que hace ese destructor cuando se activa. O cuando Dios lo activa y dice ahora a trabajar. Lo sorprendente que yo miraba es que Dios utiliza destructores cuando su creación no se sujeta a lo delegado por Él, lo que Él delegó. ¿Me entiende? Y esos son designados exclusivamente para eso. Claro, el destructor por lo general viene cuando no hay arrepentimiento y el pueblo se aparta de Dios. Ahí es donde se activa. Pero vamos a Isaías para ir entrando en detalles y ver más ampliamente esto. Isaías 54 dice el versículo 16: He aquí yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Yo he creado al devastador para destruir. Oiga, qué tremendo. Si usted nota, esto nos habla de un agente, pero solo se activa por mandato de Dios. Solo de esa manera este agente trabaja. Incluso se le ha permitido manipular los elementos naturales de la creación para que realice su trabajo. O sea, Dios le permite que lo haga de esa manera, que manipule la naturaleza, pero note que siempre está bajo las órdenes de Dios. Por ejemplo, quizás, hermano, este destructor fue el que rompió todas las fuentes del gran océano y abrió las ventanas de los cielos para que cayera agua
y destruyera la tierra allá en el diluvio. De seguro este fue el que Dios mandó, porque cuando uno estudia la Biblia, usted se va a dar cuenta que es increíble cómo tiene Dios agentes, ángeles de todo tipo. Unos para encender fuego, otros para echar fuego, otros para apagarlos, otros para que den una orden, otros no tienen armas, otros, hermanos, revelan secretos, otros liberan, hermanos, los que están en cautiverio. Cuando uno va a la Biblia y empieza a ver la serie, los rangos de seres que tiene Dios son impresionantes, hermano. También el destructor tuvo su participación de seguro para que cayera fuego contra Sodoma y contra Gomorra y la destruyera por completo. También de seguro el destructor fue usado para que manipulara un enjambre de insectos, moscas y ranas para que destruyeran la casa de Faraón. Allá en el Salmo 78, 45 habla de este destructor que fue el que fue usado para eso. Incluso, mire, las serpientes del desierto fueron manipuladas por el destructor para destruir los rebeldes de Israel en el desierto. Si usted nota, siempre el destructor está a la expectativa de destruir todo aquello que se rebela contra Dios. Ahora, la participación más evidente que yo miraba en la Biblia y donde podemos identificarlo literalmente es en Éxodos capítulo 12, porque ahí habla directamente que es un ángel. Más que todo en la Biblia de las Américas, que es una de las Biblias más completas que hay, lo dice así. Capítulo 12 de Éxodo, versículo 23. Dice: pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de las puertas, el Señor pasará de largo, oiga, aquella puerta, y no permitirá, ahí dice literalmente, que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirlos. Oiga eso, qué tremendo. Mire, hermano, esto. Si nota, la Biblia de las Américas lo identifica literalmente como un ángel destructor que está a la disposición de Dios cuando Dios lo requiera. Y aquí esto es sorprendente porque aquí se ve como un delegado de Dios. Uno que está determinado para que vaya a hacer las funciones que Dios ha determinado en su sola potestad. Ahora, aquí hay una figura tremenda espiritual que yo pude ver también en los versículos 21 y 22. Tremendo, quiero que lo examinemos porque hay una figura que nos va a ayudar mucho a entender la protección que tienen los hijos de Dios cuando obedecen a los mandatos que Dios quiere que obedezcan. Mire, versículo 21 de ese mismo capítulo 12 y versículo 22 dice: entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de las puertas, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Y ahí reza porque el destructor iba a pasar por ahí. Note que espiritualmente esto quiere decir que para que el destructor no destruya, tiene que haber sacrificio. ¿Oyó eso? De cordero en cada familia.
para que el destructor no pase por esa casa y la destruya, tiene que ver cordero. Mire, esto nos enseña que debemos de tener a Cristo en nuestro hogar y en nuestra vida, para que el destructor no haga estragos en la casa. También nos habla estos dos versículos de la importancia de tener Santa Cena constantemente en comunión de la familia, porque tenían que hacer la Pascua, porque eso representa la Santa Cena. Por eso es increíble, y hasta el día de hoy, bienaventurados somos nosotros que hacemos Santa Cena, porque la Santa Cena cubre, porque estamos conmemorando la muerte y la resurrección de nuestro Señor, porque es un misterio que el Señor dejó, porque ya no hay sacrificios de corderos, víctimas. Por eso es que el Señor, hermano, ahora permite a la iglesia que pueda tener Santa Cena en su casa. Es decir, el sacerdote, el papá puede hacerlo con sus hijos. ¿Por qué? Porque es como estar protegiendo de alguna manera este lugar, porque es algo espiritual. También mire, el hecho de poner sangre de cordero en las puertas nos habla de tener fe en la sangre de Cristo, que tiene poder. Es sorprendente, yo he tenido testimonios de gente, de hermanas que me ha asombrado y han sido los mismos patrones. Por ejemplo, había una hermana que estaba en la parada y un día la quisieron asaltar. Dijo: la sangre de Cristo tiene poder. Y el ladrón salió en carrera, hermano. Palabra. Me comentaba otra hermana que de repente ya la habían manipulado, esto en Paraguay, la habían manipulado con respecto a que le hablaban, que vio el modalismo que hay ahora con respecto a los secuestros virtuales. Y a ella le hablaron por teléfono la primera vez, ¿verdad? Que tenían a su hijo y hacían llorar a su hijo, etcétera, que ya lo sabemos nosotros muy bien. Y ella se afligió y esa vez cayó. Pero gracias a Dios, de alguna manera fue librado ese caso y no pagaron y todo eso. Pero la próxima vez volvieron a manipularla. Y entonces dijo que la sangre de Cristo tiene poder. Y el ladrón, hermano, le cortó inmediatamente ahí. Porque sabemos nosotros que la mayoría de delincuentes, en su 90%, han sido evangelizados. Y han conocido que ahí en la sangre de Cristo hay poder. Es increíble, en la República de El Salvador pasa, es bien curioso, mire, pero curioso esto que le voy a decir. Usted sabe de que hay las maras salvatruchas que han llegado de Estados Unidos, la 18 y la mara salvatrucha, ¿verdad? Que son expulsados pandilleros terribles, asesinos, hermano. Pero usted sabe de que ellos han hecho un pacto. Han habido amigos, innegablemente de mi familia, amigos míos que yo tenía, que sus hijos han sido hasta los jefes de ciertos grupos de ahí. Y es impresionante porque a los que son cristianos no hay una orden de no tocar a nadie que sea cristiano. Es algo tremendo. Tú puedes caminar tranquilo y están matando. Si aquel es cristiano, eso sí saben discernir quién es cristiano. Si no, no, porque hoy todo el mundo pone en los autos, pone yo soy cristiano. Entonces ellos ven, no, ya le ven la cara, no, vos no sos cristiano, es pon de una vez. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, imagínense qué tremendo es eso, hermano. También porque en la guerrilla me contaba un pastor tremendo de El Salvador, uno de los, el que tuvo la iglesia más grande la segunda iglesia más grande del mundo, hermano. Es tremendo. Me comentaba de que en la guerra fue la única iglesia que ayudó a los subversivos a pasarlos en un colectivo, porque los tenían atrincherados en un lugar.
y los iban a matar. Y como ya no tenían opción, el pastor se arriesgó, dijo, bueno, yo no quiero que los maten, Señor. Y pasó a todos en el colectivo como cristianos, pasaron allá al otro lado. Y desde ese entonces el respeto al cristianismo, ya sea de los bandos negativos, es impresionante. O lógicamente Dios tiene allí al destructor, lo tiene sujeto por los hijos. Pero note usted que las figuras que le estoy mencionando acá son tremendas. Entonces debemos de entender nosotros que podemos nosotros, yo creo de que no es malo, porque algunos piensan que no debe de decir uno la sangre de Cristo y esto y lo otro, pero yo creo que la sangre de Cristo tiene poder, hermano. Amén. Entonces, también todo esto entonces nos enseña y nos habla de obediencia y sujeción a las autoridades, porque el pueblo obedeció al mandato de Moisés. Moisés dijo, bueno, prepárense, hagan esto y esto y esto, les dio las instrucciones y ellos fueron y hicieron las instrucciones y de esa manera ellos fueron salvados. Lo tremendo fue que los que obedecieron fueron cubiertos para que el destructor no matara a sus primogénitos. ¿Por qué le digo esto? Porque el destructor tenía el mandato de matar a todo primogénito, aunque no fuera israelita. Si un primogénito no estaba cubierto por cordero, que no había hecho las instrucciones correctas de poner sangre en los dinteles de las puertas, el destructor pasaba y no importaba si era israelita. Lo mataban a todos. Él dio la orden para que cada familia hiciera la Pascua, tuviera a Cristo allí en su corazón, o sea, que tuviera a Cristo, que es la figura, ¿verdad? Y en su corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque el destructor tenía el mandato de matar a todo primogénito, aunque fuera Israel. Ahora, a los primogénitos del pueblo de Dios los protegían tres cosas. Primero, lo protegía su casa. Mire, esta otra figura. Primero lo protegía su casa. ¿Por qué? Porque obedecieron a sus padres y honraron a sus padres. Entonces era protegido el primogénito, porque otro rebelde decía, ¿qué me importa a mí? Yo me voy. No, pero se sujetaron y, hermano, obedecieron a sus padres, quedándose en el lugar porque Moisés ya había dado la orden. En segundo lugar, podemos observar que fue la obediencia. ¿Por qué? Porque se sujetaron a Moisés, su cobertura terrenal. Porque a ellos, si ellos querían, les hubiera importado decir que Moisés puede decir cualquier cosa, que nos importa, y Moisés es un hombre. Pero no, creyeron y ellos se sujetaron a lo que el siervo de Dios les dijo. Bueno, hagan esto, si no hacen esto, el ángel va a pasar y los va a matar. Y tercero, fueron cubiertos por la sangre del cordero. ¿Por qué? Porque creyeron en el sacrificio, así como nosotros debemos de creer al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La iglesia necesita creer. Yo les hablaba ahora en la reunión a los hermanos que estuvimos acá en una reunión, y a mí me hacía sentir el Señor unos días de estos, antier, me hacía sentir el Señor algo tremendo. ¿Sabe de que dice la Biblia que el Señor en una ciudad no pudo hacer ningún milagro? El Señor Jesús no obró ninguna obra de poder. Dice que no sanó a nadie. Entonces, ¿por qué? Si es el Señor, podía hacer lo que Él quisiera, puede sanar, pero no lo hizo porque la incredulidad de ellos era grande. Si nosotros no creemos lo que estamos haciendo, entonces Dios no va a obrar. Necesitamos gente que crea, para que Dios empiece a glorificarse en nuestra vida y restaure en gran manera nuestro bienestar, ya sea trayendo almas, ya sea predicando la palabra, salvando vidas. A veces Dios no obra
porque es falta de credibilidad. Y nosotros tenemos que, de hoy en adelante, unirnos en un solo espíritu para que podamos saber que la palabra tiene poder y que va a repercutir y va a sonar y Dios se va a glorificar. Y yo creo que estamos en ese apogeo. Necesitamos creer, porque cuando tú crees, actúas, accionas. Entonces el destructor, vamos a él otra vez, es activado cuando el hijo está fuera de la casa, que o fuera de la casa que lo cubre. Mire, es tremendo, pero usted sabe que los hijos que están fuera de casa, tremendo, a menos que ya hayan terminado el ciclo que les corresponde terminar, es decir, del cuidado que mamá y papá les da, porque ya forman una familia, porque ya ellos han determinado seguir su rumbo. Ahí no hay problema. Pero hay hijos que si están fuera de la casa y no los cubre, están desprotegidos. Sí, porque eso lo respeta Dios. O cuando ignora la autoridad delegada también y no cree en el sacrificio de Cristo, esos hijos el destructor puede hacerlos pedazos, porque están saliéndose de los principios. Entonces a los hijos los puede visitar el destructor cuando no practican la obediencia a lo estipulado por Dios. Si ellos, mire, es que es tremendo cuando uno lo entiende. Yo creo que muchos o la mayoría de cristianos, a menos que se le haya instruido bastante bien al niño, puede adquirir esa bendición, porque la Biblia dice, y es un principio que uno lo aprende. Yo lo aprendí más de grande cuando me convertí a Cristo que de chiquito. Ese versículo que dice: honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados. Es un principio tremendo que te va a dar salud física. Es decir, vas a vivir los tiempos determinados por Dios, 70, 80 años. O sea, hasta ahí, si tú logras tener ese principio, tenlo por seguro que si estabas predestinado a morir, porque puedes estar predestinado a morir el otro año, o en 2, 3 años, pero si esta persona está predestinada a morir 2, 3 años y honra a papá y a mamá, dice: no, denle más años, porque bíblico, así dice la Biblia. Tus días serán alargados. Es decir, hay promesas de parte de Dios que se dan. Pero si hay un hijo rebelde, hermano, puede que dure mucho tiempo, muy poco tiempo. Es increíble. Argentina es el segundo país del mundo. Del mundo. Sí, el segundo país del mundo en donde mueren hace 6 años, 7 años. En la estadística, hace 7, 8 años que yo la leí, la estadística, mueren 3,000 jóvenes mensuales. Imagínese usted, imagínese la estadística. O sea, quiere decir, ¿cuántos de ellos no solo mueren por las familias disfuncionales, pero yo me imagino por no respetar y no obedecer? Porque ya cuando llegan, ay, usted que es argentino, muy argentino, lo sabe muy bien, hermano. A los pibes se les pelan los cables. A usted mismo se le debe haber pelado los cables ya también. Pero bendita sea la misericordia de Dios que Dios lo rescató. Pero hoy tenemos una sociedad tremenda y un montón de pibes que no les importa ni la Biblia, hermano. Ya no digamos los padres, no lo respetan. Y yo creo que eso corta los años. Como padres debemos de enseñarle eso. Entonces, a los hijos los puede visitar el destructor cuando no practican la obediencia. Lo triste es que hay niños y jóvenes que se van a perder de disfrutar grandes bendiciones y promesas de Dios porque los padres se salieron de la casa, de la iglesia. Hay padres que se han salido de la protección, de la cobertura. Es que es increíble, pero cuando entendemos
especialmente lo que significa estar cubierto a la luz de la Biblia, es sorprendente. Es sorprendente porque es algo bíblico, es algo que Dios lo dejó estipulado para que podamos tener protección espiritual. Por eso el Señor, allá en el Antiguo Testamento, hay una figura impresionante con respecto a las 6 ciudades de refugio. Usted sabe de que si alguien mataba a alguien sin intención o pasaba algo y se iba a una ciudad de refugio, el sacerdote lo protegía y el vengador de la sangre, que es tipo de Satanás, no lo podía tocar. No podía tocarlo porque si el sacerdote lo recibía en su casa, es decir, en la ciudad de refugio, no podía entrar el vengador de la sangre. Eso nos habla de la protección que hay en tener una cobertura espiritual. Tremendo, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque eso le pasó a Noemí y a su esposo cuando se fueron de Belén. Belén significa casa del pan, y se fueron a Moab, tierra de maldición. Y lo curioso, cuando usted lee a Ruth, la carta, y usted ve que Ruth tenía provisión, tenía pan, tenía bendición. Por eso dijo, cuando regresó ya, que los hijos se murieron, su marido se murió, todos se murieron, hermano. Cuando regresó, dijo: llena me fui y vacía regresé. Ella pensó, hermano, no pensó antes de irse y perdió uno a uno. Eso nos da una lección a nosotros de la importancia de la casa. Lo más sorprendente que yo miraba es que el ángel o el espíritu destructor, y esto me impactó cuando lo estaba viendo, porque fíjese que este ángel destructor se activa en la ignorancia. Eso me impactó. O sea, que cuando alguien es ignorante, lo que hace es activar al destructor. Mire qué tremendo. Oseas, y oiga esto, y esto sí es fuerte, hermano. Este versículo, yo que ahora que lo uso, pero a veces cuando uno lo mira en otra dimensión es fuerte. Porque miren cómo dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo es destruido. Oiga, ahí se activa el destructor, mire. Es destruido por falta de conocimiento. Oiga eso. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, dice, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Y como has olvidado la palabra, la ley de tu Dios, yo también, y esto es fuerte, me olvidaré de tus hijos. Wow. Nosotros lo leemos un pedacito, pero note cómo está partido en tres frases ese pasaje. Si tú eres ignorante, no quiero que el destructor vendrá, porque yo soy rey, yo soy el dueño de esto, yo soy el dueño de lo otro, yo soy Dios. Por lo tanto, si soy Dios, porque eso es lo que él está diciendo, yo voy a irradiar, yo voy a darte a ti mi sabiduría. Esto es como un padre. Si un padre es ignorante, ¿qué le va a enseñar a su hijo? Ignorancia, porque es ignorante. Ahora, si un padre es sabio, ¿qué va a irradiar a su hijo? Sabiduría. Automáticamente se le pega, porque a los hijos se les pega todo automáticamente. No sé, aquellos que tenemos hijos sabemos. Se para como nosotros, camina como nosotros. Cualquier cosa que diga uno. Yo una vez un día dije, ¡ala, qué estúpido este tipo! Dije yo un día, porque casi me choca alguien. Y dije, me salió, hermano. Y de repente estaba en la cama yo allí, hermano, y lo regaño al pibe. ¡Qué estúpido! Me dijo. Digo yo, lo agarré ahí. ¿Qué te pasa vos, men? Pero él no sabe, pero lo que quiero decir es cómo repitió tan emocionadamente aquello, ¿me entiendes? ¿Qué te pasa vos, men? Le digo yo. Ya quedó ahí,
sin saber. Lo que trato de decir es que se irradia, automáticamente se le pega. Así es con nuestro Dios. Entonces, si tú dices, ahí dice, mi pueblo pereció, fue destruido porque le faltó conocimiento. Y si tú rechazas el conocimiento, dice Dios, el mío, el que yo te di porque tú eres mi hijo, si tú rechazas el conocimiento, yo no quiero que tú me representes. Porque si me vas a representar mal, no quiero que me representes. Porque si yo voy a representar a Dios, hermano, y no puedo ni siquiera representarlo en la sociedad, con la alta sociedad o con la mediana sociedad o con cualquier cultura que haya, ¿cómo voy a ser representante de Dios? Yo no quiero que tú me representes, dice, porque tú estás activando al destructor. Y si sigues de necio de esa manera, te está diciendo la Biblia ahí, y estás desobedeciendo a mi palabra, yo me voy a olvidar de tus hijos. Eso es tremendo, hermano. Pero mire, aquí está bien claro. Esto quiere decir que cuando el pueblo de Dios no busca el conocimiento de Él, que es su palabra, el destructor es activado para que provoque destrucción. Y así nuestros pueblos, hermanos, nuestros pueblos latinoamericanos, centroamericanos, suramericanos, ¿cuántos de ellos no han sido destruidos por el legalismo? Por falta de conocimiento de la gracia de Dios. ¿Cuántos de ellos, hermanos, a los gobiernos les interesa que los pueblos sean ignorantes para tenerlos opresivamente, para tenerlos esclavos? Nosotros lo sabemos. ¿Cuántos de nuestros padres no han sufrido eso, hermano? Y por eso es que muchos gobiernos, hermano, les conviene tener gente así para poder seguir gobernándolos mal y tenerlos bajo espíritus de miseria, de pobreza. Por esa razón. Y el destructor ahí, hermano, el destructor va y hace lo que él, hermano, le gusta hacer. ¿Por qué? Porque el destructor es activado en la ignorancia. Mire, el conocimiento de Dios es para que el enemigo no te engañe, no te arrastre incluso a prácticas que Dios nunca ordenó. Para eso es el conocimiento. ¿Cuántos de nosotros hemos sido liberados, hermanos, de tanta basura religiosa que se nos enseñó en el pasado y practicábamos abiertamente? Eso también activa al destructor. Mire, el conocimiento verdadero de las Escrituras te lleva a vivir una vida de libertad, no de esclavitud. Eso es lo que hace la palabra. El verdadero conocimiento también de la Biblia, dirigido por el Espíritu Santo, te lleva a vivir una gracia verdadera y no barata. Porque recuerden que está la gracia verdadera y está la gracia barata. O sea, hay dos puntos de vista dentro del mundo evangélico con respecto a eso. ¿Por qué le digo esto? Porque el conocimiento de la gracia barata ha traído mucha destrucción a la iglesia, hermano. Mucha destrucción. ¿Por qué? Por no entender la gracia verdadera. Sí, la gracia barata ha destruido muchas cosas por no entenderla. Yo me recuerdo, y tampoco puedo evitarlo, recuerdo que he enseñado la gracia por 20 años y pico aquí en este país, hermano. Y la gracia, muchos la tomaron la gracia barata y se perdieron. Ellos mismos hoy andan vagos, hoy andan ministros que predicaron incluso en el púlpito. Ahora los va a ver vagabundos por todos lados. Y mire, yo aquí estoy parado para la gloria de Dios. Otros ya en otro espíritu diferente. ¿Por qué? Porque la gracia verdadera es aquella que te hace entender, que todo lo puedo hacer. Todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo me edifica. Es decir, la gracia verdadera es tan tremenda porque te da hasta miedo, temor santo. ¿Por qué? Te da temor santo porque encuentras la verdadera libertad. Es que ser libre es lo más lindo que puede haber. Tú encuentras la verdadera libertad, sos libre totalmente.
Puedes estar en cualquier lado y no contaminarte. ¿Oyó eso? En cualquier lado. Pero ahí va a depender de ti. Pero la gracia verdadera lo que te hace es buscar más a Dios. Porque dices, qué bárbaro, qué tremendo Señor esto. David vivió la gracia, nunca vivió bajo la ley. Por eso la disfrutó a plenitud. Pero sus consecuencias, por a veces salirse de ella, fueron de generación por generación. Pero él entendió y comprendió eso. Entonces, cuando uno comprende la magnitud de lo que significa eso, dice, Dios mío, qué tremendo. A mí me ha sorprendido el Señor, hermano. Digo, Dios mío, con razón esto, con razón lo otro. Y uno que tiene un poco de conocimiento de la Biblia, Dios mío, qué bárbaro. Cuando el Señor aplica la gracia, la toda gracia y la multiforme gracia, Dios mío, hermano. Y con la gracia nos enredamos, imagínese usted con toda gracia y la multiforme gracia. Si nos enredamos ahí, por eso muchos hermanos no han entendido eso. Entonces la gracia verdadera es tremendo porque te hace caminar en el precipicio. Y eso es muy delicado. Entonces la gracia barata no le importa porque no asocia verdaderamente la gracia eterna, porque usted sabe que la gracia de Dios es eterna. Dice que se dio en la eternidad pasada. O sea, Dios nunca quiso que hubiera leyes. El hombre fue el que quiso leyes y por eso le dio leyes. Pero Dios siempre nos dio a nosotros, cuando nos libera, nos da libre albedrío. Es decir, libertad plena de poder escoger. Eso es lo que tienes tú y yo. Allá en el mundo no tenía libertad plena, no, porque Satanás manejaba todo. Ahora no, nosotros manejamos todo eso. Por eso, hermano, es que el enemigo incita a que el hombre se aleje del conocimiento de Dios, de la Biblia, para que se active el destructor. Recuerde, en este tiempo final estamos afrontando una batalla de conocimiento falso contra conocimiento verdadero. Esa es la batalla. Recuerde que usted ha sido privilegiado, y yo, de vivir en esta generación, porque es una generación de conocimiento, de tecnología. Es una generación en donde el universitario, si el cristiano está parado, se lo arrastra. Porque puede comprobarle científicamente esto, comprobarle esto otro. Cuando realmente la Biblia, hermano, tremenda es. Entonces, el papel que juega la iglesia ahora es tremendo, porque es una pelea de conocimiento. Por eso Pablo dijo estas palabras allá en 2 de Corintios 10, del 3 al 5, dijo: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Entonces el diablo debe de saber que nosotros no luchamos en la carne, porque en la carne nos hace pedazos. Eso sí debe de saberlo. Por eso dice Pablo: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oiga, destruyendo. Ahí está, mire, aquí nosotros entramos. Destruyendo especulaciones y todo conocimiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Esto quiere decir que el conocimiento falso se iba a hacer fortaleza en contra del conocimiento verdadero, para provocar al destructor, para que destruya las familias. Por eso nosotros, a través del conocimiento verdadero, íbamos a destruir, hermanos, iba a activar a favor de nosotros ahí el destructor, porque iba a destruir el conocimiento falso. Entonces, si nosotros no derribamos con el espíritu de la palabra las doctrinas falsas, los conceptos falsos que se inventan los hombres, el pueblo sufrirá destrucción. El pueblo va a sufrir destrucción. Por eso es que nosotros tenemos que defender la palabra, defender el evangelio puro y verdadero,
defender, hermano, los principios de la gracia. ¿Por qué le digo esto? Porque Oseas 6:4 dice que por falta de conocimiento verdadero el destructor es activado y la iglesia, familias e hijos son destruidos. ¿Me entiende? Y nosotros tenemos esa tarea, tenemos esa comisión. Entonces yo voy a ir terminando. La lucha del final no es con armas carnales, sino con revelación genuina del Espíritu Santo de Dios. Esa es la lucha del final. Por eso el Señor en este último tiempo está tocando nuestra boca. Y esto me impactó también. Está tocando nuestra boca como lo hizo con Jeremías. ¿Para qué? Para que su pueblo no sea arrastrado a la ignorancia y sea destruido. Hay una profecía tremenda y que si la aplicamos para este tiempo encaja, porque yo creo que Dios va a tocar tu boca. Aquí hay gente tremenda, hermano. Dios va a tocar tu boca para que el destructor no destruya a través de la ignorancia a aquellos que tienes alrededor tuyo. Mire cómo dice Jeremías capítulo 1 versículo 9 y 10. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Oiga. Y el Señor me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Oyó? Eso va a hacer el Señor. Y en esta noche te va a poner, dile que toque tu boca. Vamos a orar por eso, para que toque nuestra boca, hermano. ¿Pero para qué? Mira, dice versículo 10. Mira, hoy te he dado autoridad, yo lo creo, sobre las naciones y sobre los reinos. Oiga, para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. ¿Oyó? Dios nos ha dado autoridad sobre las naciones para 4 cosas. Porque si esta noche nos va a tocar la boca, y yo voy a pedir, y tú también, que toque nuestra boca. Nuestra boca lo que va a hacer es arrancar todo lo del enemigo, derribar todo lo que el enemigo ha levantado sobre familias, destruir. ¿Oyó? Ahí sí, miren, nos da esa autoridad, y derrocar todo lo que el enemigo quiere levantar en contra del conocimiento del verdadero Dios, Cristo Jesús. Eso nos ha dado el Señor, y eso fue lo que le dio a Jeremías cuando le tocó la boca. Toco tu boca. Wow, hermano, Señor se glorifique en esta noche así. Entonces prepárese, porque también usted y yo hemos sido llamados para edificar. Noten que son 6 cosas. Aquello va sobre todo el poder de la ignorancia que el enemigo ha engendrado en las vidas, pero nos ha dado el poder para edificar. ¿En qué? En el fundamento de los apóstoles y profetas, que está escrito aquí en la Biblia. Y también dice que nos ha dado el poder para plantar. ¿Plantar qué? En este caso, la buena doctrina del Señor, para que el pueblo no sea destruido por causa de conocimiento. Mire qué responsabilidad, hermano. Nos ha dado ese don de plantar buena doctrina, porque buena doctrina de gracia verdadera, buena doctrina es buena vida. No hay cosa más buena que tener buena vida. Y esa buena vida la da Jesús. En otras palabras, el conocimiento de Dios no le da oportunidad al ángel destructor, sino que lo sujeta. Lo sujeta para que no destruya. El conocimiento del Señor hace eso. Lo sujeta y automáticamente debe de hacerlo. Entonces, en esta noche maravillosa, en este día maravillosa, incluso aquellos que nos están viendo ahí,
Le vamos a pedir al Señor que nos toque, hermano. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar. Primeramente por aquellos que nos están viendo por YouTube. Usted que está ahí. En el nombre de Jesús vamos a orar. Usted que me ve, quizás usted no sabe de esto, quizás está escuchando un mensaje, pero quizás no sabe el gran poder que hay en el nombre de Jesús. Quizás no ha recibido a Cristo tampoco como su único y personal Salvador. Hoy es la oportunidad de su vida. Usted quiere recibirlo, recíbalo ahí. Y va a ver cómo el destructor va a ser apagado para que no destruya su casa. Si quiere recibirlo, repite esta oración: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Si tú lo has hecho, tenlo por seguro que Él se va a glorificar. Y si tú ahora has discernido, tú que estás caído también o que estás fuera del Evangelio, si ahora has discernido verdaderamente que el destructor está haciendo estragos por causa de desobediencia, arrepiéntete y dile: Señor Jesús, perdóname. La verdad quiero volver al orden y a volver otra vuelta a tomar el camino que dejé. Y vas a ver cómo el destructor va a ser apagado, desactivado, porque es un agente de Dios. Vamos a orar. Padre, mira a los que están ahí al otro lado, de ahí viéndonos, glorifícate. Aquellos que están recibiéndote, perdona sus pecados, borra sus rebeliones, entra a sus corazones, hazlo nuevo, Señor. Aquellos que están reconciliándole contigo, perdónales. Que en el nombre de Jesús, Señor, se desactive el destructor. Y a partir de este día tú obres poderosamente. En el nombre de Jesús, toca sus bocas. Aquellos guerreros y guerreras también que están ahí, Padre, viéndonos, para que de esa manera puedan llevar estos 6 poderes en activación a sus familias y a los suyos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.